Bueno, buenos días hermanos, Dios les bendiga en el nombre del Señor. Vamos a estar adorando al Señor y con ese gozo vamos a cantarle al Señor de todo corazón. Adoramos mi Rey, exaltado eres, glorioso y poderoso, digno. El gozo del Señor me sostendrá, el gozo del Señor me fortalecerá, el gozo del Señor es la razón para celebrar. El gozo del Señor es mi canción, el gozo del Señor es mi celebración, el gozo del Señor es la razón para celebrar. Puedo vivir en libertad, puedo gozar de su amistad. Es un gozo que no alcanzo a explicar. Puedo aplaudir, puedo brincar, puedo sentir de su gran bondad. Es un gozo que no alcanzo a explicar. Es el gozo del Señor. Oh, oh, es el gozo del Señor. Oh, 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 es el gozo del Señor. Oh, 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 es el gozo del Señor. El gozo del Señor me sostendrá, el gozo del Señor me fortalecerá, el gozo del Señor es la razón para celebrar. El gozo del Señor es mi canción, el gozo del Señor es mi celebración, el gozo del Señor es la razón para celebrar. Puedo vivir en libertad, puedo gozar de su amistad, es un gozo que no alcanzo a explicar. Puedo aplaudir, puedo brincar, puedo sentir su gran bondad. Es un gozo que no alcanzo a explicar. Es el gozo del Señor. Oh, 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 es el gozo del Señor. Oh, 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 es el gozo del Señor. Oh, 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 es el gozo del Señor. Te adoramos, mi Rey, glorioso eres tú, Señor, porque tu gozo permanece para siempre, Señor. Aleluya, Señor, te adoramos, te exaltamos, Señor. Nuestra vida te exalta, Señor, nuestra familia te alaba y te adora. Exalta, Señor, eres exaltado, Señor. Padre, que toda rodilla se dobla ante ti, Señor Jesús. Te adoramos, mi Rey, sí, Padre de la gloria. Podemos vivir en libertad porque estamos agradecidos contigo, Señor. Y puedo vivir en libertad, puedo gozar de su amistad. Es un gozo que no alcanzo a explicar. Puedo aplaudir, puedo brincar, puedo sentir su gran bondad. Es un gozo que no alcanzo a explicar. Es el gozo del Señor. Oh, 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 es el gozo del Señor. Oh, 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 es el gozo del Señor. Oh, 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 es el gozo del Señor. Te adoramos, Señor Jesús. Bendito eres tú, Señor. Buenos días, hoy domingo 23 de agosto del 2020. Nuestro tema, el juzgar a los demás y otros temas de construcción espiritual en Jesús. Hoy vamos a ver el capítulo 7 de Mateo. Hemos venido predicando estos domingos sobre el Sermón del Monte, que tiene que ver con los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Vamos a hacer una oración
al Señor a favor de que esta palabra afecte nuestra mente, nuestro corazón y nuestras habilidades. Mi nombre es Oliverio Rojas, soy pastor cristiano. Muchas gracias, Dios, por este momento en que permites que esta palabra sea transmitida, en que esta palabra sea de grande bendición para la iglesia cristiana, para nuestra familia, para cada persona que a bien tiene escucharla, atenderla, atesorarla en sus corazones. Gracias por bendecir, porque sirve de instrucción, de redarguir, de inquietar, de corregir, de amonestar, a fin de que el hombre sea preparado para toda buena obra, sea perfeccionado y viva quieta y reposadamente en esta tierra. Gracias porque esta palabra, Señor, es de grande bendición y la necesitamos hoy más que nunca, en una época de difícil convivencia entre los humanos, en una época de mucha enfermedad, de recesión económica, de tantas adversidades. Mas tu palabra nos enseña y se verifica en la práctica todo lo que ella dice. Y gracias por todos los que nos acogemos a estas bendiciones, Señor. Dios, yo bendigo a cada persona creyente, a cada persona que se acerca a ti para pedir que Jesús entre a su corazón y tener la paz que procede de él, recibir la presencia del Espíritu Santo y la sabiduría de tu palabra. Gracias por sanar a cada persona que está enferma físicamente, del alma, del cuerpo, del espíritu, de las finanzas. Bendito eres tú. Una vez más, agradeciéndote por este tiempo especial y por esta verdad ineludible e inalterable que es tu palabra. Bendito seas Padre, bendito seas Hijo, bendito seas Espíritu Santo. He orado a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como les decía, nuestro tema, el juzgar a los demás y otros temas de construcción espiritual en Jesús, que los encontramos en el capítulo 7 de Mateo. Veamos el primer tema que está ahí, el juzgar a los demás. Esta palabra juzgar es controversial en nuestro pueblo cristiano o en general en la gente. A veces se dice, tú no tienes por qué juzgarme. El único que juzga es Dios. Pero a través de la definición de los términos que miramos acá, o del término en este caso, de juzgar, vamos a verificar si realmente podemos o no juzgar. Observemos qué significa la palabra juzgar. Se denomina juzgar al acto mediante el cual se realiza una valoración de hechos y circunstancias a efecto de tomar una decisión con respecto a algo. El término es utilizado especialmente en derecho, cuando una o varias personas especialmente dispuestas a ello evalúan una serie de hechos con respecto a una persona, ya sea individual o jurídica, y llegan a una conclusión que devendrá en un fallo que deberá ejecutarse obligatoriamente. La noción de juzgar se aplica también al ámbito de la razón, en donde un juicio es una valoración de circunstancias, una comprensión determinada de la realidad que tendrá sus consecuencias en el comportamiento. Juzgar puede significar decidir, opinar, creer, considerar, afirmar, después de comparar. Alguien dijo este pensamiento: cuando tú juzgas a la ligera, por lo general te encontrarás con una mentira en las manos. ¿Qué quiere decir? Que no debemos proferir juicios sin primero hacer una indagación, una averiguación. A veces decimos, yo sé lo que tú estás pensando. Es que tú llegaste tarde por ser irresponsable. Es que tú no cumples porque eres incompetente. Y estamos profiriendo palabras, calumniando, blasfemando, atribuyendo a la gente y a las personas cosas que no son. Y eso tiene que ver con estar juzgando a la ligera. Y cuando dejamos que la gente se exprese, ¿qué sucede? Nos encontramos que hemos dicho una cantidad de mentiras.
Juzgar es discernir, juzgar es diferenciar. Juzgar quiere decir que es formar una persona un juicio u opinión sobre una cosa o persona. No puedes o no debes juzgar a las personas sin conocerlas bien. Las apariencias engañan. A veces vemos una persona seria y decimos, esa persona no me agrada. Es una persona de mal gusto. Es una persona que es como impenetrable. Pero tratémosla. Qué persona tan bella. No es tan sonriente como otros. No se ve tan amable como otros. Por eso dice la palabra que el Señor no mira lo que ven los hombres, lo exterior. Él mira lo interior. Bueno, quiero decir que debe haber correlación desde lo interior a lo exterior. Pero hay que enseñar a estas personas también a que sean más extrovertidas, más abiertas, que demuestren más sus estados emocionales agradables cuando les conocemos en la privacidad y son personas muy hermosas. Sin embargo, no podemos decir que son malas hasta que no las conozcamos. Hay gente que las conocemos en primer plano y a primera vista, qué persona tan agradable, tan linda, tan hermosa, tan bella. Convivamos al menos un día con ese ser y nos vamos a decepcionar. Eso tiene que ver con que no hacemos justos juicios. Y como dice aquí, no podemos, o más bien no debemos juzgar a las personas sin conocerlas bien. No debemos atribuir lo que no es. Juzgar tiene que ver con el derecho de un juez o un tribunal en sus funciones, tomando una decisión o dictando una sentencia. También es opinar o considerar alguna cosa dada la situación. Pero veamos otro pasaje que tiene que ver con el juzgar a los demás. Mateo 7, del 1 al 6, dice así: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No des lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Cuando está diciendo aquí no juzguéis para que no sean juzgados, no está diciendo que no podamos diferenciar lo bueno de lo malo. Lo que está prefiriendo es que no nos coloquemos en la posición de que somos tan perfectos, de que tenemos la capacidad de condenar a quien sea, y luego ahí dice que con la misma medida que midamos o con el mismo juicio que juzguemos seremos juzgados. Pero si vemos el versículo 3, nos está tratando de hipócritas, nos está tratando de que nosotros somos personas que no tenemos claridad en nuestros juicios, del 3 al 5. Dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Esa basurita que está en ese ojo. Y hay un gran madero atravesando los ojos del que está profiriendo juicios. Aquí tiene que ver con los que dicen, esto es malo, no se robe, no se mienta, no se falsifique información. Pero esta persona es hipócrita, finge cualidades que no tiene. Por la noche va y se pervierte en antros de mala muerte. En la oscuridad comete las fechorías que otros desconocen. Es un maltratante en la casa. Es una persona que finge espiritualidad orando ante un público, pero en privado no lo hace. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí. Quita esa viga que te atraviesa en tus ojos y no tomes la posición de Dios. ¿Cuántos condenaron a Jesús? Los escribas, los saduceos, los fariseos, los herodianos, el mismo pueblo judío, y muchos se creían justos en su propia opinión y condenaron
al Hijo del Hombre, a Jesucristo, y lo maldijeron y lo trataron príncipe del diablo o hijo del diablo, que por Belcebú él echaba fuera demonios. Lo juzgaban de esa manera. No le creyeron que él era el Hijo de Dios aquí en la tierra. No aceptaron que él vino a traer paz, amor, gozo, alegría. Y dice la palabra, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El Señor lo que está diciendo es que no nos pongamos en esa posición de jueces y de condenar a los demás cuando estamos más que condenados ante los ojos de Dios. Por eso cuando se descubre estas personas que aparentemente son buenas ante otros, decir, pero ¿cómo? ¿No es posible? Sí, ¿cuánto bien ha hecho? Pero hay muchas cosas que se llegan a delatar en esta tierra, no todo. Pero si no se descubre aquí, un día será descubierto en el juicio final, ante toda la humanidad, ante Dios y ante los ángeles del cielo. Por eso, antes de juzgar, antes de diferenciar, antes de dar un fallo, si es que tenemos la potestad y la capacidad de hacerlo, hagámoslo dentro de la voluntad de Dios. En Santiago, capítulo 4, del 11 al 13, dice así: no juzgar a los demás. Amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Ahí estamos, juzgando. Porque si estamos hablando mal de los otros, estamos diciendo que no está haciendo lo correcto, que adulteró, que fornicó, levantando falsos testimonios. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. Cuando yo hablo mal de mi hermano, estoy hablando mal del que creó a ese hermano. Cuando hablo mal de mi esposa, estoy hablando aún mal de mí mismo, porque esa es la palabra que Él nos unió para que los dos seamos una sola carne. Cuando hablo mal de mis hijos, estoy hablando mal de mí mismo, porque yo los engendré. Cuando hablo mal de mis ovejas, estoy hablando de esas personas que Dios me dio para cuidar. Cuando hablo mal de mi prójimo, me estoy metiendo con la ley de Dios, que debo amar a mi prójimo, aún hasta mi enemigo. Y dice aquí, en cambio, les corresponde obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? La Biblia dice en Romanos, eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas. Tú que juzgas a los demás y haces lo mismo. Tú que dices que no se debe robar y robas. Tú que dices que no se debe adulterar y adulteras. Tú que dices que no se debe mentir y mientes. Entonces, si llegamos a considerarnos jueces de parte de Dios, tiene que haber una vida ejemplar. De hecho, Dios no nos prohíbe el juzgar, pero hay que hacerlo de una manera sabia, prudente, tomando las definiciones de diferenciar una cosa de la otra. El saber discernir qué es lo bueno de lo malo. En Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Este texto bíblico, hace muchos años, cuando llegué a la vida cristiana, caló mucho en mi corazón. Que si uno va a criticar a alguien, a hablar de alguien, dice que primero nos consideremos, no sea que hagamos peor que ellos. Y que si mi hermano cayó, yo debo ir a corregirle con amor, a reprenderle con cariño, a decirle tú faltaste en esto y en esto. Y temblar aún en el momento que le estamos diciendo, porque él está viviendo consecuencias por causa de su pecado, de su mal comportamiento. Y uno dice, yo no quisiera estar en el zapato de él. Y si lo amo y lo quiero atraer y resarcir esa relación con Dios como un canal del Señor para que vuelva a tener la paz de Jesucristo, debo hacerlo con mucho amor, con mucho cariño. No quiere decir que no le digamos a la persona qué es lo bueno y qué es lo malo. Aún hasta podemos proferir la sentencia por el pecado cometido, las consecuencias que puede acarrear eso que él hizo. Recordemos que el Señor Jesucristo dijo, lo que yo hablo, no lo hablo por mi propia cuenta. Lo hablo porque mi Dios me dio la palabra. Y lo que yo hablo viene de parte de mi Padre. Entonces cuando tú hablas de parte de la palabra de Dios, de parte de tu Dios Padre, y lo haces en justicia, estás juzgando bien.
Y vemos como en 1 Corintios 2, del 10 al 16, nos corrobora que sí podemos juzgar. Primera Corintios 2, del 10 al 16, dice así: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, quiere decir que lo analiza, lo descubre, aún lo profundo de Dios. Y está hablando del Espíritu Santo que está inserto allí en el Dios conformado por Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Ahora hablando aquí del espíritu humano, ese espíritu que Dios colocó para buscar lo sobrenatural. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Dice la palabra que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y el Espíritu también es creador, y el Espíritu es el que vino a darnos aliento de vida. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, el Espíritu Santo, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Acá está hablando del Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, o sea, la palabra, el vivir bajo la voluntad de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir, se han de juzgar, se han de diferenciar espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién les instruirá? Mas nosotros tenemos ¿qué? La mente de Cristo. Para que tengamos la mente de Cristo, debemos tener su palabra. En Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo que yo enviaré para que esté con ustedes, Él les enseñará y recordará lo que yo les he enseñado, le dijo a sus discípulos. Ahora, como no está Jesús y está esta palabra escrita, que es la palabra de Dios, escrita por santos hombres, Dios, el autor mismo, es la que viene a estar en nuestro corazón. Y Colosenses 3:16 dice que ha de abundar la palabra de Dios en gran manera en nuestro corazón. Por ahí alguien me mandó un audio o un mini video que el hecho de leer la Biblia todos los días trae una bendición muy particular. Ayuda a manejar la depresión, la ansiedad, el estrés, lo que hablamos el domingo pasado. Ayuda a las buenas relaciones interpersonales. Ayuda a manejar la sexualidad y el sexo basado en la voluntad de Dios. De hecho, nos ayuda a la economía. Y vemos que la palabra de Dios es la que cobra vida en nuestro corazón. Y esta palabra es la que nos hace llevar un buen comentario, una palabra sabia al que la necesita, y saber decir qué es malo y qué es bueno, diferenciar la mano derecha de la izquierda. Por eso, no juzguemos en la posición de gente hipócrita, de gente fingida, de gente que aparenta una cosa que no lo es. Y queremos ayudar a otro cuando estamos llenos de maldad. Sí juzguemos en el sentido que lo hagamos bajo la dirección y guía del Señor, para poderle decir a la gente que aprenda a vivir como Dios manda. Y de esa manera tendremos una buena y sana convivencia en esta tierra, y como garantía el ingreso al reino de los cielos. El espiritual juzga todas las cosas. Él sabe que el adulterio no es bueno. Él sabe que no es bien postrarse ante imágenes e ídolos hechos por manos humanas. Él sabe que Dios es espíritu y que el Espíritu Santo viene a estar aquí en el corazón y se va a reflejar en nuestras acciones. Él sabe que no es bueno alterar la pesa para decir aquí hay 500 gramos, pero se ha alterado y van solamente 400. Él sabe que no se debe calumniar ni mentir. Todo eso lo sabe y Él lo diferencia, y Él no se acomoda a lo que la gente dice. Si es correcto para Él lo que está haciendo, bienvenido sea. Lo que decía en alguna ocasión el secularismo.
Dios no existe. El relativismo, todo se puede valer. No importa que no sean heterosexuales. No importa que consuma siempre y cuando sea la dosis personal. No importa que niños comiencen a tener sexo a temprana edad si están los controles con el condón, los anticonceptivos. No importa. Es relativo. Si se sabe cuidar, nada malo va a pasar. Y la tolerancia, hija de estos dos. Aceptemos. Cada quien tiene derecho a vivir. No hay ningún problema. Pero con la palabra tú vas a juzgar, que no es como el hombre lo dice y como las leyes humanas lo han instituido. Y tú juzgas conforme a la palabra. Aún tú puedes dar una sentencia. Los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Los adúlteros y todos los que cometen maldad. Y no lo estás diciendo tú por tu propia cuenta. Jesús dijo: lo que yo hablo no lo hablo por mi propia cuenta, lo hablo por la palabra de Dios. Tú podrás ser malentendido y te van a juzgar a ti de que estás haciendo mal, pero tú estás agradando a Dios. Los apóstoles dijeron: no podemos dejar de agradar a Dios y dejar de hablar la palabra conforme Dios nos la ha dado por agradar a los hombres. Continuamos con otro tema, la oración y la regla de oro. El domingo pasado vimos, o el antepasado, perdón, vimos cuando se expresó sobre la comunicación con Dios y toqué, aparte de aquí donde dice pedir se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá, que tiene que ver con la oración. Tú pides para recibir, buscas para encontrar y golpeas a la puerta para que se te abra. Y te está diciendo que si tú le pides a Dios cosas que son meritorias, que necesitas, como un empleo, como la salud, como tener el vestido, el techo, todo lo que tú requieres para vivir quieta y reposadamente en esta tierra, el Señor te lo va a conceder. También dice que la gente que no es buena, entre ellos se hacen favores y dan buenas cosas a sus hijos, a sus vecinos, a sus amigos. ¿Cuánto más no hará Dios para con los que le amamos y le queremos? Y nos concede porque somos sus hijos, somos coherederos del reino de Dios, todos los que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Y nos hacemos propietarios de más de 8,000 promesas que la palabra de Dios registra para cada uno de nosotros. Pero veamos aquí la regla de oro. Dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Si yo quiero respeto, debo respetar. Si quiero amor, debo amar. Si quiero un justo salario, debo trabajar con honestidad. Si quiero que mis empleados trabajen honestamente, debo ser justo con el pago, a la hora, al tiempo debido. Si espero que me respeten mis hijos, mi esposa, mi familia, debo respetar. Aún así, si no te respetan, si no te cumplen, respeta. Porque a veces dice: ¿para qué respeto si no me respetan? ¿Para qué doy si no me dan? ¿Para qué hablo bien si me hablan mal? Bueno, no paguemos mal por mal, paguemos bien por mal, porque tú puedes ser muy honesto y eso es lo que el Señor te pide. La regla de oro es que tú haces lo correcto y vas a recibir eso, pero puede que en otras ocasiones no lo recibas, y si no lo recibes, tú lo vas a encomendar al que juzga justamente. Otro tema, la puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Lo ilustro aquí con el embudo. El embudo tiene una parte ancha y una parte angosta, por donde salen los líquidos que se colocan a través de este elemento. Pero veamos la parte ancha. Esa es la puerta ancha por donde ingresan todos los que aman el mundo, los placeres, los que gustan de desobedecer a Dios, los que dicen Dios no existe, o los que han tenido un encuentro con el Señor y algún día por alguna situación que les pasó adversa, y según ellos Dios los abandonó, Dios es injusto, y se apartaron. Estamos viviendo un tiempo en el cual mucha gente dice: si Dios existe, ¿por qué muere tanta gente?
Si Dios es real, ¿por qué nos tiene en situaciones económicas tan precarias? ¿Por qué muere tanto niño? Y una cantidad de preguntas cuestionando la existencia y la justicia de Dios, el amor del Señor. Entonces dice, no, esto no tiene sentido, no vale la pena buscar de Dios. Yo le digo que sí vale la pena buscar de Dios, aún en medio de todas las calamidades que estamos viviendo. Dios es fiel. El hombre no dimensiona todas las consecuencias que él mismo ha acarreado por causa de su maldad y de su pecado y de su injusticia. Y se cree justo en su propia opinión. Y quiere tener a Dios solamente para las circunstancias adversas, pero no para estar pendiente o dependiendo de Dios aún en la adversidad. Aún Dios nos sigue amando. Él hace salir su sol para buenos y malos, la lluvia para buenos y malos. Él es justo. Pero hay quienes se van por esa puerta ancha. Y así como el embudo, se van introduciendo hasta que salen allí por la parte angosta a la perdición, a la condenación, al infierno, al castigo eterno, a consecuencias en esta tierra por enfermedades acarreadas a causa de sus imprudencias. Y no quiere decir que los que estamos en el Señor no nos lleguemos a enfermar, pero una cosa es enfermarse uno porque Dios permitió y probó nuestra fe, como lo vemos en la Biblia, el caso de Isaías, un gran profeta, y él se enfermó. Ezequías, un rey justo, y también se enfermó. Job, un hombre perfecto, y se enfermó. Pero ¿qué marcó la diferencia de estos hombres? Que ellos creyeron a Dios, que Él era justo, aún en medio de las dificultades y adversidades que les pasaba. El apóstol Pablo experimentó enfermedad y creyó en Dios. El mismo Señor Jesucristo llevó todas nuestras enfermedades y no creyó en el Señor hasta el último segundo de su muerte, de su vida para morir. Él creyó en el Señor. Entonces los que van por la puerta ancha se van a encontrar en que se van a apretar y se van a congestionar al punto que salen a un lugar que ellos no querían luego experimentar, porque pensaban que toda la existencia de esta vida era solo placer y como que nunca iba a haber ningún tipo de calamidad y juicio para ellos. Pero la puerta angosta son los que entran por el orificio del embudo, que es angosto, difícil para ingresar, pero ellos se van abriendo paso, y cuando se dan cuenta están en la gloria de Dios, en la presencia de Dios. Dice la palabra en Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Hay problemas y dificultades, pero la fe en el Señor hace que se sobrepase todos estos embates de la vida. Por la puerta estrecha entra e ingresó el que se volvió cristiano. Pero no tema, porque Dios está ahí. Dios es grande y misericordioso. Dios es poderoso. Dios es inmensamente bueno. Y Dios es fiel. Damos la gloria y la honra al Señor por este momento especial, en el nombre de Jesús. Continuando con otro tema, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7, del 15 al 19, dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos.
No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Reitero, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Ahora, no es fácil conocer la gente si no interaccionamos con la gente, o nos acercamos, o le pedimos a Dios discernimiento, y como hablábamos, que el Señor nos dé claridad de cómo hacer verdaderos juicios. Unas uvas preciosas, deliciosas, codiciables, que podemos consumir, es un buen fruto. Pero veamos el buen árbol. El buen árbol está constituido ¿de qué? Observado aquí, lo tenemos que ver con el fruto del Espíritu Santo. Es el fruto con 9 virtudes, con 9 nutrientes: bondad, la capacidad de dar de sí y de sus bienes; fe, la confianza y el abandono en las manos de Dios, de que las cosas van a salir bien y que todo nos va bien con la bendición del Todopoderoso. Templanza tiene que ver con el dominio propio, con el control de sí mismo, de hecho con la bendición del Espíritu Santo. Mansedumbre, una persona dócil, suave, una persona que sabe decir la verdad con quietud, una persona que se retira de una contienda a sabiendas de que va a ganar. Benignidad, una persona cortés, afable, que es agradable, que tiene clara en su mente y en su corazón lo que son esas verdades sobre la urbanidad. La discreción, la paciencia tiene que ver con la tolerancia y la capacidad de soportar, esperando de que las cosas van a ser mejores y que no comete errores en el tiempo de esperar. El amor, ese sentimiento profundo de cariño, de afectividad hacia sí mismo y a los demás, y amando indiscriminadamente, con un amor filantrópico, altruista, solidario, empático. El gozo, esa alegría que brilla a través de las lágrimas y que no está empañada por las adversidades de la vida, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. La paz, que es la tranquilidad que se mantiene en medio de la guerra, en medio de la turbulencia, en medio de la enfermedad, en medio de la amenaza del peligro de muerte, que está tranquilo y confiado en que Dios es su paz a través de Jesús, del Espíritu Santo. Este es el buen árbol, y que los quienes evidencian estas virtudes son conocidos como verdaderos hijos de Dios. Pero tenemos el fruto del árbol malo, los que están en disensiones, los que viven en desorden, los que están en la inmundicia, los maldicientes, los fornicarios, los divisionistas, los envidiosos, los contenciosos, los murmuradores, los que piensan solamente en darle gusto a la carne. ¿Qué es sensualidad? Es darle gusto a los sentidos, de una forma malsana, morbosa, maloliente, dañina. Los que aman la mundanalidad, los que están en la ignorancia y no quieren dejar que venga un conocimiento sabio para construir sus vidas, para cambiar, para dejar de ser un problema ante la sociedad. Los soberbios, los altivos, los orgullosos, los que tienen falsa doctrina. Por eso dice aquí: guardaos de los falsos profetas, de los que hablan de Dios pero no son de Dios, y que toman la palabra de Dios y la tuercen y le hacen decir lo que ella no expresa, para robar, para enriquecerse ilícitamente, para hacer lo malo delante de Dios, para adulterar, para ofender, para violar. Entonces algunos dicen: no, es que el líder cristiano, no, si es cristiano no cometería tal fechoría. No, es que los cristianos hicieron tal cosa, el pastor cristiano. Entonces no era un pastor cristiano, era un falso pastor, era un falso maestro, era un falso sacerdote, era un falso católico que se decía que era un buen católico, de cualquier religión, que diga creer en Dios, pero si hace algo, no era un sincero.
y levantó una falsa doctrina y engañó y causó daño a mucha gente. Si alguien dice el cristiano robó, entonces no era cristiano, porque cristiano quiere decir que cree en Cristo, le cree a Cristo, sigue a Cristo, vive para Cristo, está en Cristo, está adherido a Cristo. Entonces, si Cristo está en él y es cristiano, no haría tales cosas. Entonces, era una persona camuflada, hipócrita, engañadora y con una falsa doctrina. Y también encontramos en este árbol malo el que tiene raíz de amargura. Hebreos 12:15. ¿Y quién está amargado? El que no se siente satisfecho de esta vida, el que reniega, el que censura, el que se queja, el que se lamenta, el que habla que Dios lo ha puesto en aprietos. En fin, y todo lo anterior lo puede llevar a esa raíz de amargura. Y dice la palabra que debemos evitar aún esas personas para que no seamos contaminados. Por sus frutos los conoceréis. Ahora, otro tema que encontramos aquí. Nunca os conocí. Eso está diciendo el Señor Jesús. Va a haber un juicio final, donde estarán las ovejas a un lado, colocadas por el Señor, y los cabritos a otro lado, colocados por el Señor, juez justo. Y los que están allí como cabritos son los que hicieron lo malo, los que no se arrepintieron, los que causaron mucho daño y murieron sin haberle pedido perdón al Señor Jesucristo, sin haberlo aceptado como su Señor, y murieron sin haber enmendado su mala conducta en esta tierra. Y el Señor, que es justo, llegó el momento en llamarlos a juicio, y les espera una horrenda expectación de juicio, un castigo eterno. Es doloroso, pero la Biblia lo dice. El pecado tiene sus consecuencias, la maldad tiene sus consecuencias. Así el hombre, como alguien dijo en alguna ocasión, se pavonee y diga: a mí no me va a llegar el infortunio. El coronavirus, ¿a quién le está respetando la vida? A nadie. Todos estamos expuestos. Sean buenas las personas, sean malas, sean médicos, enfermeras, sean dirigentes, sean presidentes, quien quiera que sea. Oramos para que Dios tranque todo esto, porque de una u otra manera nos tiene a todos en vilo, en suspenso. Pero los que estamos en Dios podemos dejar en el Señor nuestros miedos y temores y saber que si nos llegase, porque Dios lo permita, iremos a mejor vida. Hemos tenido testimonios de personas cristianas que han fallecido, pero han muerto con la paz de Cristo Jesús. Pasaron a mejor vida. Así que la muerte no solamente para los malos, para los justos, y aún mueren muchos justos en manos de malos. Mas el día final va a llegar cuando el Señor les va a decir: a la luz de la palabra, ustedes no obraron correctamente, nunca los conocí. Dice aquí el versículo 21 al 23 de Mateo 7: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hoy día muchos dicen ser cristianos y se suben y piden ayudas en nombre de Cristo. Pero si no reciben las ayudas allí en el Transmilenio, en los lugares públicos, luego se van maldiciendo, diciendo groserías, hablando mal del gobierno. Entonces dice: bueno, soy cristiano, y si no le dieron, ahora ¿por qué maldice y por qué es grosero? Hay quienes hablan de Dios y van y oran por alguien, según ellos hay sanidad, Dios es soberano, por la fe de esa persona el Señor puede hacer el milagro de levantarlo de una silla, de darle visión, o hay dones que esa persona adquirió cuando realmente fue cristiano y Dios por un tiempo deja que lo siga ejerciendo, pero eso no es garantía de que sea salvo, porque no tiene el fruto del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, la benignidad, de la bondad, de la fe, de la mansedumbre, de la templanza, ese fruto de santidad. La palabra dice: ¿de qué me sirve de que yo hable lenguas humanas o angélicas y no tenga amor? Nada soy.
¿De qué me sirve que yo profetice y haga milagros y obre según en el nombre del Señor? Nada soy si no tengo amor. Los dones y los regalos de Dios para manifestar su poder es una grande bendición. Pero es como si yo tengo una casa como herencia que me dejaron mis padres y no la sé administrar, la puedo perder, la puedo hipotecar, el banco se puede apropiar de ella o no apropiarse porque no pagué las cuotas que acordé, en fin, lo puedo perder. Un vehículo lo puedo echar a pique, un negocio lo puedo malograr porque no tengo bases administrativas, principios y decoro para que eso no se pierda que dejaron mis padres. Eso es lo mismo que está pasando aquí. Profetizamos, hicimos milagros, sorprendimos a la gente. Y hay quienes son brujos, son satanistas y pueden decir en el nombre del Señor. Y fácilmente pueden decir en el nombre de Cristo. Pero ese nombre de Cristo es falso en sus bocas. Por eso la Biblia dice que se levantarán falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros. Y va a llegar el día en que les dirá: nunca les conocí a ustedes, apartados de mí, hacedores de maldad. Dios conoce tu corazón y sabe quién eres tú dentro de tu ser. Si eres bueno, si eres malo, si eres tibio, si eres real, hijo de Dios. Espero, y también es reflexión para mí, que yo esté siendo sincero cada día delante del Señor. Dios nos ama. Él nos conoce. Él sabe quiénes somos nosotros. Y no esperemos ese día para que nos diga que somos desconocidos por Él y que a la verdad nunca tuvo contacto con nosotros. Y si lo tuvo algún tiempo se perdió porque nos desviamos. Hagamos las cosas por amor a Dios. Démosle el reconocimiento que Él merece. La vida cristiana es una vida hermosa. Una vida que nos insta a apartarnos del mal para no tener consecuencias funestas como a otros les ha llegado. Y lo más torturante es esa parte de congestión en la mente, en el corazón, la perturbación, el ánimo decaído de las personas. Y por último, vamos a ver este tema que tiene que ver con los dos cimientos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús esas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cuando hablamos aquí de los dos cimientos, estamos hablando de las dos bases para construir una casa, un edificio. Pero pensemos aquí en una casa. Una casa con piedra sólida, con roca debajo de ella. Una casa con unos cimientos bien profundos, pues nunca se va a caer. Vienen vientos, ríos, huracanes y se va a mantener en pie. Las columnas están sostenidas por esas bases que están ahí. Esto es como el cedro del Líbano. Se dice que este árbol es de profundidad, si tiene de altura de la superficie de la tierra hacia arriba de 15 metros, es de igual manera 15 metros hacia abajo de profundidad. Esas son sus bases. Y uno ha visto en lugares donde han construido unos edificios muy fuertes, de gran durabilidad, y cuando uno observa a la hora que están construyendo esa profundidad, es porque entre más profundas sean las bases, más seguro va a estar ese edificio y va a ser ¿qué? Indestructible por aún movimientos telúricos y alteraciones de la misma naturaleza. Entonces, nuestra base es Jesucristo y debemos cimentar nuestra vida en Él, con los principios, con los valores, con las enseñanzas que Él nos ha dado, con todo lo que Él nos ha impartido. Eso es construir sobre la roca.
y la roca es Jesucristo. Pero si construimos nuestra casa sobre la arena, por un tiempo es muy hermosa, muy bonita, junto a la playa, el mar hay a nuestra disposición, pero no hubo profundidad, no hubo bases. Y llegó un momento en que hubo mar de leva, hubo alteración en las olas del mar, hubo huracanes y derrumbó esa casa. Porque las bases eran de papel, de heno, de hojarasca, de madera, que fue fácil de quebrar y de derrumbar. Dios quiere que seamos sinceros. Esa casa construida en la arena tiene que ver con el que construye con falsedad, con mentira, con engaño, con robo, con soborno. Tarde o temprano, o la ley humana o la ley divina lo va a confrontar. Es vergonzoso, a la vez doloroso y penoso, cuando uno de nuestros dirigentes, de nuestros ministros, se descubre que hizo algo tan malsano, que robó a una cantidad de campesinos, que robó a una cantidad de empleados, que engañó al mismo gobierno, que hizo peculado, que se enriqueció ilícitamente se enriqueció, y que muchos perdimos ahí, y que el pueblo pierde del erario que ha de ser para beneficio de esa nación. Y nos duele que nosotros tengamos cuidado en el medio donde estemos, en el lugar donde nos desenvolvamos, hacer las cosas malas y construir sobre la arena, y pensamos que nadie nos ve y pensamos que todo va a quedar oculto. Quiero concluir con esto. El Señor nos dice, y es una palabra de exhortación y de juicio y de prevención. Dice: ¿acaso tú pensabas que yo era como tú? ¿Que no veía, que no escuchaba, que no me daba cuenta? Pues ahora tus maldades están aquí manifiestas y descubiertas. Y hasta aquí llegó tu reino, llegó tu gobierno, hasta aquí llegó tu poderío y tu forma de infringir y afligir a los demás. La palabra nos expresa en 1 Corintios 14, versículo 3. 1 Corintios 14, versículo 3. Dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El propósito de la palabra de Dios es edificar, consolar y exhortar. Edifica cuando las bases están sólidas para la construcción. Exhorta cuando nos llama la atención por lo malo que hayamos cometido, nos corrige. Y consuela cuando estamos tristes, afligidos y necesitados, y nos trae esa gran fortaleza. Esta era la palabra que quería compartirles hoy. No juzguemos de una manera inapropiada. No le echemos las perlas a los cerdos. No menoscabemos la verdad de Dios. No nos metamos con personas que dicen ser creyentes en Dios y hacen lo malo. No vendamos nuestros principios y no comulguemos con lo malo. Reprendamos las obras del mal en el nombre de Jesús. Equivistémonos, alejémonos de todo lo malo para agradar a nuestro buen Señor, Dios del cielo, de la tierra y de nuestros corazones. Vamos a orar, vamos a decirle: Señor, que esta palabra, así de esta manera, quizás muy suave, muy queda, pero con exhortación, con llamada de atención, con sentencia. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Es una espada de dos filos, corta para allá y corta para acá. Ahí me sigue a mí también rearguyendo o poniéndome en presencia de Dios todos los días. Ay de mí si me descuido. Padre, muchas gracias por este momento en que tú permites, Señor, que esta palabra haya sido predicada, que esta palabra haya sido transmitida. Es una palabra también
que la he de mantener atesorada todos los días de mi vida. El tener cuidado cómo juzgo, cómo profiero y cómo diferencio qué es lo bueno de lo malo de las personas. Cómo dictamino algo. Si quiero decir que esto es condenable, pero a la vez cómo lo hago a la luz de la Biblia y tomando la santidad como referente, el buen ejemplo, la verdad tuya. Como Jesucristo dijo, no lo hablo por mi propia cuenta, lo hablo porque mi Padre me lo da para que lo hable. Muchas gracias, Señor. Gracias también, Padre de la Gloria, porque el entrar por la puerta estrecha, con dificultad, con lucha, con esfuerzo, con sufrimiento, me lleva a llegar a la amplitud, a lo espacioso, a lo grande, al mismo cielo inmensurable. Si entraste por la puerta ancha, luego me voy a desembocar en la parte angosta y voy a salir a un lugar de juicio. Por eso, Padre, gracias, Dios Todopoderoso. También, Señor, queremos que tú nos conozcas siempre y que nos permitas vivir dando frutos verdaderos de arrepentimiento, de buenas obras, de amor, de gozo, de paz, de paciencia, benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre y de templanza. Que no hagamos obras malas para que tú nos vayas a decir que no nos conoces en el día final. Tú nos conoces y nos conocerás y nos declararás ante las naciones de que somos tus hijos y seremos apartados como las ovejas que van al cielo y no como los cabritos que sean condenados e ir al infierno. Muchas gracias, oh Dios, por esta bendición y también por esa enseñanza linda de saber construir sobre la roca, sobre las bases de los fundamentos colocados por ti, Señor, donde tendremos buenas decisiones y determinaciones para lo empresarial, para la vivienda, para la coinonía, la convivencia, el estudio y todo lo que hagamos diariamente, Padre. Gracias porque nuestro fundamento es Cristo Jesús. Estamos sobre la roca que es Él a favor nuestro y gracias por la persona del Espíritu Santo. Gracias, Padre, por esta bendición grande y poderosa, por estos temas que contemplamos todos estos domingos que tú hablaste, Señor, en el Sermón del Monte y que nos edifican y nos construyen. Gracias por bendecir a la familia cristiana de la fe, a los amigos, a la familia en general y porque todos seamos benditos para gloria y honra de tu nombre, Señor. Gracias por traer salud espiritual, salud física, salud económica, por perdonar el pecado, Jesús, por quitar la maldad y por hacer que vivamos quietos y reposadamente en esta tierra. Muchas gracias, Padre, por este tiempo que hemos orado y que hemos compartido tu palabra en el nombre de Cristo Jesús, Señor Dios nuestro. Amén y amén. Bueno, les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, declarando que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, es constructiva en nosotros, nos edifica, nos exhorta, pero a la vez también nos consuela. Él no nos disciplina para acabarnos, Él nos corrige para construirnos y formarnos más a la imagen e ir creciendo a la estatura del varón perfecto, el Señor Jesucristo. Les amo en Cristo Jesús y con la bendición de Dios nos veremos el próximo domingo en un nuevo tema para la gloria y honra del Señor. Abrazos y bendiciones en Cristo Jesús. Te adoramos, Señor. Cada día contigo es más dulce que el ayer. Cada día contigo es más dulce que el ayer. Te alabaré cada mañana y al atardecer también, pues cada día aquí contigo es más dulce que el ayer. Cada día contigo es más dulce que el ayer. Cada día contigo es más dulce que el ayer. Te alabaré cada mañana y al atardecer también, pues cada día aquí contigo es más dulce que el ayer. Qué honor
es poder yo conocerte y ser amado por tu amor. Qué alegría es cantarte y alabarte con un nuevo corazón. Desde el amanecer hasta el anochecer, cada día contigo es más dulce que el ayer. Cada día contigo es más dulce que el ayer. Te alabaré cada mañana y al atardecer también, pues cada día que contigo es más dulce que el ayer. Sí, porque grande es vivir, sí, es vivir en la victoria que hay en ti. Entregar cada día, todo el día, la canción que hay en mí. Desde el amanecer hasta el anochecer, cada día contigo es más dulce que el ayer. Cada día contigo es más dulce que el ayer. Te alabaré cada mañana y al atardecer también, pues cada día aquí contigo es más dulce que el ayer. Te adoramos, Señor Jesús, porque siempre has estado allí, Señor, y permaneces, Señor. Gracias, Señor. Quiero estar cada día contigo, porque hoy es más dulce que el ayer. Quiero estar cada día contigo, porque hoy es más dulce que el ayer. Quiero estar cada día contigo, porque hoy es más dulce que el ayer. Quiero estar cada día contigo, porque hoy es más dulce que el ayer. Cada día contigo es más dulce que el ayer. Cada día contigo es más dulce que el ayer. Te alabaré cada mañana y al atardecer también, pues cada día aquí contigo es más dulce que el ayer. Es más dulce, más dulce, es más dulce que el ayer. Gracias te damos, Señor. Bendito eres tú, Señor Jesús. Te adoramos, Señor, te exaltamos.